pero habla una palabra tan fuerte que el pueblo se ofendió. Lo volvería a invitar a predicar. Felipe dice que sí, pero Felipe no sabe ni lo que dice. Le vuelvo a preguntar, ¿lo invitaría? ¿Se siente con la capacidad espiritual y la madurez espiritual para aceptar una palabra que lo confronta de tal manera que lo hace sentir ofendido y hasta muchas de las veces lo hace sentir de manera hasta de irse de la iglesia? Le pregunto, ¿lo volvería a invitar a predicar? Yo le aseguro que usted me dice que sí, pero yo le aseguro que no. Porque hoy en día la iglesia está tan falta de madurez espiritual, hermano, que no acepta la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en el que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso se necesita, hermano, de una madurez. Amén. Para que esa madurez pueda entrar en la vida del cristiano, el cristiano tiene que tomar una madurez. Primeramente es aprender la palabra, tener conocimiento de la palabra, pero no solamente tener conocimiento, sino renovar la mente para poder llevar a cabo, hermano, obedeciendo aquello que han aprendido. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque para nosotros a veces la voluntad de Dios no es ni agradable ni es ni perfecta, es la voluntad de Dios. Es por eso que hoy en día la iglesia necesita de una madurez, porque cuando la iglesia a veces Dios le habla y le exhorta, la iglesia confunde y dice: no, Dios no me está hablando. Escuchaba un predicador decirle a la congregación: viene un pastor que le habla bonito a la iglesia y la iglesia lo adora. La iglesia hoy en día mira predicaciones en YouTube, en internet, en Facebook, en TikTok, y esa palabra la acepta. Pero cuando Dios le habla a la iglesia por medio de su pastor, a veces la palabra, hermano, un tanto la rechazamos. ¿Por qué? Porque nos falta madurez espiritual. La madurez cristiana requiere reordenar, hermano, nuestras prioridades. Hoy en día la iglesia necesita ordenar sus prioridades. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia, hermano, está cambiando de una forma en que, lejos de agradar al Señor Jesús y aprender a obedecer al Señor Jesús, está haciendo la propia voluntad humana, está siguiendo sus propios pensamientos, está siguiendo sus propios caminos. ¿Cuántos alaban a Cristo? La clave de la madurez es la perseverancia en aquellas cosas que sabemos que nos acercan al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Usted quiere estar cerca del Señor Jesús. Usted tiene que hacer aquellas cosas que le acercan a su presencia. ¿Como cuáles? Congregarse, leer la palabra. Amén. Todo aquello que nos acerca a la presencia de Dios debemos, hermano, de realizarlas. Estas prácticas son conocidas como disciplinas. Hoy en día la iglesia es falta de disciplina. Usted lo puede ver hoy. Una iglesia disciplinada, una iglesia madura,
hermanos, no se detiene ante ninguna circunstancia para venir y alabar el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una madurez espiritual, por eso estamos hablando de ordenar nuestras prioridades. Cuando hay una madurez espiritual, ¿cuál cree usted que es la prioridad en su vida? ¿O cuál debe de ser la prioridad en su vida? Buscar al Señor. Hermano, usted puede sobrevivir sin las cosas de este mundo, pero usted sin Dios nunca va a sobrevivir, porque Dios lo llena todo, porque Dios lo es todo. Dice la palabra del Señor Jesús que sin Él nada podemos hacer. Entonces la iglesia necesita reafirmar sus prioridades, tomar una madurez y tomar una disciplina, no solamente humanas, sino espirituales, hermano, tales como la lectura de la palabra, tales como el estudio de la Biblia. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? La oración, la comunión con los hermanos, el servir en la obra de Dios, el administrar en la presencia de Dios. Como iglesia, hermano, necesitamos trabajar por la obra del Señor Jesús. La iglesia que es madura necesita activar el poder de su Espíritu Santo, porque ese poder está en nosotros. Él lo prendió un día, nada ni nadie lo debe de apagar, hermanos. Amén. En Gálatas capítulo 5, 16 nos dice que debemos de caminar en el Espíritu. Cuando hablamos de esta palabra caminar, en el griego significa en realidad caminar con un propósito. Usted necesita, usted que ha conocido al Señor Jesús, usted necesita caminar con un propósito. Usted necesita saber a qué vino hoy a este lugar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Usted necesita venir con un propósito, hermano, de saber que está viniendo a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo en Gálatas 16 nos habla, hermanos, el apóstol Pablo nos dice una vez más que debemos de caminar por el Espíritu. La palabra traducida caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso. Nosotros debemos de caminar paso a paso. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. ¿Y quién es ese otro? Bajo el poder de su Espíritu Santo. Porque el ser lleno del Espíritu Santo significa que debemos de saber caminar bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? En la medida en que nos sujetamos más y en que aprendemos más y en que obedecemos más al Espíritu de Dios, hermano, vamos a tener más poder de su Espíritu Santo. Va a haber un aumento de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera, hermano, que vamos a alcanzar esta característica de un cristiano con madurez espiritual. Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Pero la iglesia día a día, hermano, está perdiendo la madurez espiritual. Muchas veces se preguntan por qué hay alguien que decidió alejarse de la presencia de Dios. Porque alguien decidió ya no venir a la iglesia. Cuando una persona se aleja de la presencia de Dios es porque le falta madurez espiritual. Cuando una persona se aleja del propósito de Dios es porque le falta madurez espiritual. La iglesia debe de estar tan firme que nada ni nadie lo debe de mover. No importa lo que suceda en la iglesia. Mire, hermano, hoy en día la iglesia tiene la capacidad de juzgar un pecado que mira en otro cristiano, pero no tiene la capacidad de levantarlo y de restaurarlo.
Paz de Cristo. Y no lo digo porque yo sea un santo, no, hermanos, sino que día a día he aprendido, hermano, a caminar con el Señor Jesús de tal modo que mis ojos deben estar puestos en Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Solo Dios es el único recurso y Él tiene todo el conocimiento y el crecimiento para que usted alcance esa gracia a través de Él. Cada uno de nosotros somos responsables entre escoger obedecer o simplemente no obedecer. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vosotros también, poniendo toda diligencia, poner esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas no están en vosotros y no abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo. La iglesia, cuando alcanza una madurez espiritual, camina con diligencia, camina con fe, camina con virtud, camina con conocimiento, camina con dominio propio, camina con paciencia, camina con piedad, camina con afecto fraternal y sobre todo con amor. Y le he hablado cuál es el verdadero amor. El verdadero amor no es aquel que te hace sentir querido. A veces la iglesia confunde el amor. No me aman. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ese afecto que aparentemente la persona espera de otro cristiano. Y la iglesia, cuando pasa eso, la iglesia se detiene. Amén. ¿Qué pensamientos han llegado en su mente algún día? Cuando usted ha dicho, es que no tiene. ¿Usted ha llegado a pensar eso? Es que la iglesia no tiene. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Es que en ese lugar no hay. Es que ese cristiano no tiene amor. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando no es maduro, busca un amor que le hace sentir que está bien, aunque tenga una pierna enferma. Paz de Cristo. ¿Ha visto eso en alguna vez? Yo sé que usted lo ha visto, yo sé que usted lo ha vivido, y lo hemos visto o lo ha visto con sus hijos. Amén. Cuando usted quiere corregirlos, es que mi mamá no me, él cree que su mamá no lo ama porque no está recibiendo ese afecto que aparentemente a él lo va a hacer sentir bien. Pero lo que él no sabe es que por un momento lo puede sentir bien, pero después lo va a arruinar. Mas sin embargo, mamá y papá lo que hacen es corregirlo para que no le venga un dolor más grande del que él no sabe le va a acontecer, pero mamá no sabe por qué. ¿Por qué? Porque la hermana ya lo vivió. Amén. Porque ya tiene una experiencia, ya tiene conocimiento. Amén, hermano. Pero se necesita renovar la mente de entender que los tiempos están cambiando, que hoy no. ¿Usted ha visto ese tipo de madre? Miramos a tu hijo fumando. No, mi hijo es un santo. No, yo no quiero eso de mi hijo. Y sin embargo, muchas de las veces es verdad, pero el padre y la madre no quieren ver. ¿Por qué? Porque no quieren renovar su mente, no quieren ver la realidad
realidad de lo que es la vida de su hijo. Pero cuando el cristiano reconoce, y si nosotros aprendemos a reconocer que somos pecadores, si nos empezáramos a ver como lo que somos, la iglesia cambiaría sus pensamientos. Y lejos de retroceder, y lejos de caer, y lejos de desanimarse, la iglesia comenzaría a animarse unos con otros. Cuando la iglesia comienza a ver el pecado, es que la hermana se robó un chicle. Vamos a suponer que la hermana Lupina se robó un chicle. Fueron a la tienda y se robó un chicle. Pero el hermano Toño fue y se robó un carro. Y el hermano Toño le dice al hermano: tú eres una ratera, porque te robaste un chicle. Porque él piensa que robarse un carro no es. Amén. ¿Qué pecado es más grande, el chicle o el carro? Los dos. Cuando la iglesia comience a ver tus faltas, en vez de mirar los pecados de los demás, la iglesia va a comenzar a madurar. La falta de madurez tiene cegada a la iglesia. La falta, y no estamos diciendo que porque yo he escuchado. ¿Sabe una cosa? Y se lo digo con todo respeto. Cuando yo me he enterado de un pecado de alguien, yo no voy y le digo a la persona, aún sabiendo yo. ¿Sabe qué es lo que hago? Yo me pongo a orar. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo solucionar eso. El único que puede solucionar eso se llama Jesús. Yo no sé qué luchas tenga el hermano Ausencio. Usted lo puede ver, pero usted no sabe qué luchas tiene él. Usted no sabe qué luchas tenga la hermana Nelly. Y hasta usted puede decir: es que a la hermana Nelly le duele un brazo. Y yo le puedo decir: ay, le duele un brazo, ay, que le duele un brazo. Pero usted no sabe el dolor que ella tiene. Para usted no le duele, pero ella solo sabe lo que está pasando. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la iglesia no es madura. Cuando la iglesia no es madura, la iglesia es una iglesia apática, hermanos. Mira la necesidad, pero no se preocupa. Mira la necesidad, pero no hace nada la iglesia. ¿Qué es lo que comienza a hacer la iglesia? Comienza a ver sus propias prioridades. Busca sentirse bien emocionalmente, carnalmente, pero lejos de eso está desobedeciendo una orden espiritual. La iglesia hoy en día necesita llegar al templo. Yo no sé cómo se llaman lo que le ponen a los caballos para que no volteen. Bueno, eso es para moverlo. El que le ponen aquí es un bozal. No sé cómo se llame, pero le ponen algo en los ojos para que no voltee. Para que no voltee para ningún lado. Es lo que hoy necesitamos como iglesia. Porque es lo que está deteniendo, es lo que está destruyendo a la iglesia. Por eso le preguntaba: ¿usted tiene la capacidad de levantar a un caído? Muchas de las veces no tenemos ni la propia capacidad de levantarnos a sí mismos, porque necesitamos al Señor Jesús. ¿Sabe que Dios le ha dado a la iglesia la capacidad de levantarse a sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por sí solos no podemos, pero Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo. Y Él es el que nos levanta. ¿Cuándo? Cuando el cristiano decide levantarse. Amén. ¿Sabe que una de las cosas para que un drogadicto, para que un alcohólico pueda dejar de tomar, de drogarse, es una decisión?
momento que Él decide, yo decido hoy, ya no más. Amén. La vida cristiana para llegar a una madurez es una decisión. Usted quiere llegar a la presencia de Dios. Usted necesita caminar con madurez. Usted necesita saber si obedece o simplemente desobedece. ¿Qué significa obedecer? Disciplina. La disciplina, hermanos, es algo que se está perdiendo en la iglesia. ¿Sabe que en la iglesia de nosotros hay mucha falta de disciplina? En congregarnos. Hay mucha iglesia que no le gusta congregarse porque no tiene disciplina. Es como cuando queremos estar a dieta. Amén. Hace la dieta un día. Dice, voy a ponerme a dieta, voy a bajar 10 kilos. Pero la dieta a veces le dura medio día porque ya está con la coca. ¿Por qué no puede ponerse a dieta? No puede, no quiere. Porque no tiene disciplina. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y hoy en día la iglesia necesita, hermano, disciplina. La disciplina se define como el entrenamiento para poder producir un determinado carácter o un patrón de conducta. La disciplina no es parte de la naturaleza del pecado. Hoy en día la iglesia mira la disciplina como el pecado. Si a la iglesia se le llama ser disciplinada, hermano, la iglesia se molesta. No, pero ¿por qué? La iglesia necesita ser disciplinada. ¿Por qué? Porque la disciplina es un componente de la vida cristiana. La iglesia, para poder avanzar, para poder caminar, tiene que tener disciplina. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nada tendrá importancia en nuestras vidas si no aprendemos a tener disciplina. Pregúntese en estos días, de los 7 días de la semana en el mes, ¿cuántos días falta a la iglesia? Un cristiano con madurez es un cristiano disciplinado. ¿Qué dijimos que la disciplina? Es un entrenamiento, son reglas, características que tiene que poseer la persona, actitudes que tiene la persona de crecimiento. Esa persona es disciplinada. Para que una persona pueda correr y ganar un maratón necesita ser disciplinada. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, si nosotros no somos disciplinados, nada va a tener valor en nuestra vida. Usted puede decir, es que yo soy un buen cristiano, pero no se congrega. ¿Le va a creer? Padre Cristo, ¿le va a creer? Usted puede decir, yo soy un buen cristiano, pero no cumple con las características de un cristiano, no cumple con las normas de un cristiano, no cumple con las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que Dios nos da como cristianos? La principal, predicar el evangelio. Esa es la principal disciplina o mandamiento que Dios le ha dado a la iglesia. Ir y hacer discípulos. Le pregunto, ¿cuántas veces ha ido a visitar? ¿Cuántas veces ha predicado el evangelio? ¿Le ha hablado a almas? ¿Le ha estado enseñando a alguien a buscar al Señor Jesús? Si no está pasando es porque le falta disciplina, porque no tiene madurez espiritual. Digamos, usted es un niño, no ha llegado al crecimiento espiritual, hermano, que la palabra de Dios demanda por medio del apóstol Pablo. Ustedes siguen siendo niños, siguen comportándose como niños. ¿Por qué? Porque no han llegado a una madurez espiritual, no están caminando como debe de caminar un cristiano. Y no es que lo estoy defendiendo, no, yo estoy predicándole en esta tarde para que usted pueda tener conocimiento. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? La disciplina
espiritual se puede describir como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual. ¿De qué manera puedo crecer espiritualmente? Hay mucha gente que dice, es que yo no sé la palabra. ¿Por qué no sabe la palabra? Porque no viene a los estudios. Porque no hay una importancia de tener disciplina en su vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de desarrollo espiritual, y empieza con tener un lugar, hermano, en un momento en donde se le habla, se le predica para que tenga un encuentro con el Señor Jesús. Hay un lugar donde Dios quiere hablarnos, hay un lugar donde Dios quiere enseñarnos, hay un lugar donde Dios quiere capacitarnos, donde quiere darnos crecimiento y que nos podamos desarrollar hasta que alcancemos una madurez espiritual. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren congregarse? ¿Cuántos quieren evangelizar? ¿Sabe que la iglesia necesita madurez? Si yo le preguntara en esta tarde, espiritualmente, ¿qué edad tiene usted? ¿Es de los niños berrinchudos? De los que, ¿cuántos han visto que van a veces a la tienda los papás y le hacen un circo, maroma, teatro al papá y a la mamá? Mi mamá, sí. Mi mamá. ¿Amén? ¿Cuántos han visto eso? ¿Cómo se ve? ¿Qué dice la mamá? Ay, vas a ver ahorita ya para atrás. Amén. ¿Por qué el niño hace eso? Porque no tiene una madurez. Porque es un niño. Por eso le pregunto en esta tarde, ¿usted es un cristiano de madurez? Yo tengo madurez, pastor, pero vamos a ver ahí. ¿Pero está enfermo? Porque hay muchos cristianos que tienen madurez, pero tienen, hermanos, enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Hay gente que tiene años en el evangelio y no se congrega. ¿Sabe qué significa? Que tiene, ¿cómo se le llaman personas que no pueden caminar? Inválido. Está inválido. Amén. Hay gente que tiene años en la iglesia y es parapléjico. Amén. No se mueve. ¿Sí lo has visto? No digo que usted no se mueve, no alaba, no adora, no busca el rostro de Dios. Entonces tenemos que ver que cuando hablamos de una espiritualidad, hablamos de un cristiano que actúa de acuerdo a su edad. Le vuelvo a preguntar, ¿qué edad tiene usted espiritualmente? Quiero que haga usted una meditación o medite en usted mismo. ¿Qué edad tengo en el Señor Jesús? Hay gente que tiene 20 años en el evangelio, pero se comporta como una persona de un año. Y hay gente que tiene un mes, 3 meses y se comporta como una persona que tiene 50 años en el evangelio. A mí me gusta mucho, y se lo voy a decir así, a mí me gusta mucho cuando una persona nueva llega a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque son los que más me escuchan.
porque son los que más me ponen atención. Son los que cuando digo hermanos, alguien gusta cooperar, ellos van y dan. Hermano, vamos a hacer algo, y vienen y hasta me preguntan, ¿en qué le puedo ayudar? Pero cuando el cristiano comienza a perder su madurez espiritual, comienza a comportarse como un niño y comienzan a entrar las invalidades o físicas, y no solo físicas, sino también espirituales. Y es por eso que la iglesia hoy en esta noche tiene que pedirle a Dios para llegar a una madurez. Felipe tiene una enfermedad, y su enfermedad es un retraso psicomotor. ¿Qué significa el retraso psicomotor? Que su cuerpo se desarrolla, pero su mente no. Él tiene un cuerpo de adulto, pero tiene una mente de niño. Y por más que le explique para que lo entienda como adulto, él nunca lo va a entender, porque tiene una deficiencia física.